¿Cómo están? Buenos días, yo soy Irán Hurtado, gracias por acompañarnos, la verdad es que es un placer, pero sobre todo es un honor que nos dejen entrar a sus hogares, así que los invito para que se queden y me acompañen los próximos 90 minutos para que juntos conozcamos la información más importante hasta el momento. Y hablando de información, vámonos con las noticias. Un fuerte incendio en una fábrica de aerosoles de Tlaquepaque, en Jalisco, dejó 15 lesionados, 4 de ellos se reportan graves. Las autoridades activaron una emergencia atmosférica por la contaminación generada. Y cómo no, vean nada más la columna de humo. De Guadalajara nos vamos a Morelos porque allá la Fiscalía va a llamar a comparecer a los involucrados en el campamento de la Academia Militarizada, en donde murió este pequeñito Eric de apenas 13 años. Y en Oaxaca despidieron a la activista Sandra Domínguez y también a su esposo, cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada en Veracruz. La mamá de Sandra responsabilizó al Estado de su muerte. Sandra había denunciado un chat de WhatsApp donde funcionarios públicos difundían imágenes de mujeres en estado de vulnerabilidad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compareció en el Senado y presentó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad. Fue aprobada por los legisladores, incluidos algunos de oposición. Y también organizaciones sociales denunciaron ante el INE a 11 candidatos a cargos del Poder Judicial que presuntamente tienen nexos con el crimen organizado. Y en medio de las complicaciones comerciales por las políticas estadounidenses, la economía mexicana, sí, así es, creció poquito, pero creció 0.2% en el primer trimestre del año, según cifras preliminares del INEGI. Hacienda descarta una recesión. Y a quien no le fue nada bien es a Pemex. Tuvo pérdidas, escuchen ustedes, por más de 43,000 millones de pesos. Esto tan solo en el primer trimestre del 2025. La caída fue principalmente por una disminución en las ventas. Ahí está el resumen de la información. Mientras tanto, vamos de lleno a las noticias y vamos a iniciar en Michoacán, allá donde la Guardia Nacional descubrió en el municipio de Buenavista, en Tomatlán, 2 campamentos clandestinos operados, sí, efectivamente, por el crimen organizado. Estos se suman a los encontrados en Jalisco. Tras realizar reconocimientos por aire, los elementos destruyeron ambos sitios y aseguraron 4 fusiles de asalto, 14 cargadores, más de 300 cartuchos, así como ropa táctica. Estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades de Michoacán en este terrible hallazgo de nuevos campos de exterminio, campos del terror. Vamos a regresar a Jalisco porque ya hay un nuevo encargado de la seguridad, esto en Teocaltiche, en esto que se puede considerar ya y calificar como una profesión de altísimo riesgo. Se trata de Hermes Daniel Rodríguez, quien fue designado ayer tras el asesinato el 16 de abril de Ramón Moncada, quien era el director de la Policía Municipal, y también de José Luis Pereira Robles, secretario de gobierno de esa localidad. Ambos fueron asesinados. Y ya que estamos hablando de este tema de Teocaltiche, allá en Aguascalientes, seres queridos y compañeros dieron el último adiós precisamente a José Luis Pereira, el secretario del ayuntamiento de este municipio de Jalisco, quien fue asesinado, como les decía, el lunes por la tarde en un restaurante. Tras la misa de cuerpo presente, el féretro de este joven fue llevado al Panteón Jardines Eternos para darle el último adiós. En más información, un hombre y una mujer fueron asesinados cerca del fraccionamiento Brisas, esto en Temisco, en Morelos. Aquí lo curioso de este asunto es que este hombre fue identificado como Iván Morales Corrales. Lo está viendo en su pantalla. Él fue suboficial de la extinta Policía Federal de la PFP. Él sobrevivió en 2015 a un atentado donde el cártel Jalisco Nueva Generación derribó el helicóptero donde él viajaba. Este señor, exfuncionario, fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y este señor, a quien veíamos en pantalla, fue asesinado el día de ayer allá en Morelos. Vamos a continuar con este recorrido por la información porque un tribunal federal rechazó el amparo de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, quien solicitó su traslado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Un juez consideró infundados sus argumentos, por lo que seguirá preso en el penal del Altiplano en el Estado de México. Cárdenas Palomino, hay que recordarlo, él fue señalado de tortura por la Fiscalía
General de la República. Vamos con más noticias porque el Senado aprobó ayer la Estrategia Nacional de Seguridad para el sexenio de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué pasó en toda esta situación? Pues les platico rápidamente. Durante la sesión, el PRI votó en contra, mientras que las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano dieron su voto de confianza a las líneas de acción propuestas por el gobierno federal. Incluso, pues hubo aplausos y reconocimientos a la labor de Omar García Harfuch. Oigan, y hablando precisamente del secretario de Seguridad Federal, él compareció ayer a puerta cerrada ante comisiones del Senado. Previo a su encuentro con los legisladores, defendió la estrategia impulsada por el gobierno federal. Agregó también que seguirán las extradiciones de capos del narcotráfico hacia Estados Unidos y reiteró que el objetivo es pacificar al país. Así lo dijo. De hecho, que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. Mira, el trabajo es muy medible. Este es el primer trimestre más bajo desde el 2018 de homicidios. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se están dando resultados. Entonces es una estrategia que está funcionando, que estamos convencidos que está funcionando y que por supuesto no se resuelve en los 6 meses que llevamos. Y ahorita hasta respecto del anuncio que se hiciera el día de ayer por medio del secretario de que seguirán estas extradiciones de capos hacia Estados Unidos, el día de hoy la mañanera del pueblo, que generalmente se lleva a cabo en punto de las 7 de la mañana, ayer pues sin aviso se cambió a las 9 de la mañana, por lo que se cree que quizá esta mañanera del día de hoy a las 9 se anuncie quizá alguna otra extradición de alguno de estos capos a Estados Unidos, así que estaremos al pendiente. También en el Senado se avaló en fast track la reforma a la ley de armas y explosivos que contempla la aportación precisamente de armas a ciudadanos, empresas de seguridad privada y trabajadores de organismos como Pemex, CFE e incluso el SAT, siempre y cuando acrediten su necesidad ante la defensa. Es decir, que los funcionarios trabajadores así solicitados o autorizados de estas paraestatales pues podrán utilizar armas. El dictamen fue enviado al Ejecutivo. También estaremos al pendiente de cuál es el resolutivo de toda esta iniciativa. Por su parte, los senadores también aprobaron la entrada de militares extranjeros a México y la salida de tropas mexicanas para participar en ejercicios internacionales. Todo esto, a nuestro país llegarán soldados de Estados Unidos y de otros 19 países. Y de aquí va a salir personal de la Armada hacia Canadá. Así, este intercambio de fuerzas militares entre distintos países. Ayer, por cierto, terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Esto en el Senado se instaló la comisión permanente que atenderá el receso legislativo del 1 de mayo al 31 de agosto. En toda esta situación se prevé que haya al menos 2 periodos extraordinarios para sacar algunas reformas, entre ellas la de la ley de telecomunicaciones. Oigan, y contra todo pronóstico y ante las políticas arancelarias de Trump, el INEGI informó que la economía mexicana sí creció, muy poquito, casi nada, pero creció 0.2% durante el primer trimestre del año. Fueron las actividades primarias como la agricultura, la pesca, la minería, las que ayudaron así a repuntar, a crecer este 0.2%, pero bueno, dicen que sí se creció en este primer trimestre de este 2025. Edgar Amador, secretario de Hacienda, respaldó las cifras del INEGI y descartó una recesión para este año. Dijo que la economía mexicana continúa en expansión, aunque reconoció que con menor dinamismo debido a la volatilidad y las decisiones de la administración. Pues sí, ya saben de quién, de Donald Trump, que no nada más no quita el dedo del renglón con Estados Unidos y con demás países del mundo de aplicar sus aranceles, pero pues ahí estaremos al pendiente de qué es lo que pasa, porque el INEGI dice que sí crecemos, las autoridades dicen que no habrá recesión, aunque algunos organismos internacionales pues dicen todo lo contrario. Ya veremos quién tiene la razón. Mientras tanto, y por su parte, la Secretaría de Hacienda recibirá del Banco de México casi 18,000 millones de pesos. Esto en remanentes, es decir, en lanita que sobró, que tienen por ahí guardada. Aunque se esperaba una cifra mayor, esto no afecta a las finanzas públicas, ya que no se contaban en el presupuesto. Por ley, el 70% se usará para pagar deuda y el resto para fortalecer la posición financiera del gobierno, así lo informó la Secretaría de Hacienda.
Oigan, y Kristen Noem, esta mujer que está viendo en su pantalla, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, que también ha sido un dolor de cabeza un poco para México, durante una reunión de Trump con su gabinete, Noem recordó su visita el pasado 28 de marzo a México y dijo que los trabajadores de la presidenta Sheinbaum en materia de migración son debido a que el republicano se lo ordenó. Así es, dice esta señora, que no fue un acuerdo, que no fue, pues sí, que llegaran a un acuerdo entre ambas partes. No, dice ella que fue una orden del presidente Donald Trump hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. And the president of Mexico told me, sir, she turned around over 500,000 people in Mexico before they ever reached our border. We should be counting those as deportations because they never even made it to the border because she turned them around because you forced her to. Le dan el último adiós a la activista Sandra Domínguez. Les tenemos los detalles, no se vayan. Continuamos con más aquí en DPC. 8 de la mañana con 20 minutos, qué bueno que continúan con nosotros. Ayer les mostrábamos el caso de esta señora, de la señora Marta, de 77 años de edad, quien fue sometida y asaltada en su casa por un hombre al que pues acababa de pedir la ayuda para mover a su hijo con discapacidad. Ahí estamos viendo el momento. Esto en la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. También le platicamos que el agresor fue identificado como Dorian S. y fue detenido esa misma noche, allá el martes, afortunadamente. La señora Marta fue a la fiscalía para identificar a su agresor. Sí lo reconocí. Me di cuenta luego y le dije, este es, ¿por qué será? Si me da miedo ir al mercado, que en la calle me vayan a agarrar o me vayan a aventar, eso es mi miedo, que me vayan a hacer algo, que me dejen ahí tirada. Y claro que tiene miedo, pobre señora. Imagínense temer por represalias en contra de ella o de su hijo. Evidentemente, pues necesita que le ayuden con un poco de seguridad. Al parecer sí dispusieron algunos elementos para salvaguardarla a ella y a su hijo. Oigan, ayer en Oaxaca, familiares y amigos despidieron y rindieron un homenaje a la activista y defensora de derechos humanos, a Sandra Domínguez. Entre aplausos y evidentemente también exigencia de justicia, reconocieron la labor de la abogada, quien expuso y denunció un chat donde circulaban fotografías íntimas de mujeres sin su autorización. Ella y su esposo estaban desaparecidos desde pasado octubre del 2024. Aquí las mujeres que levantaron la voz, por eso apareciste, porque el Estado te mató, mija. No tiene nombre lo que te hicieron, hija. Ahí estaba la impotencia, el dolor de una madre. De Oaxaca nos vamos ahora a Guanajuato. Una camioneta con múltiples disparos fue abandonada sobre la carretera Salamanca-Celaya. En su interior se encontraban los cuerpos de 4 hombres y una mujer. Tras este descubrimiento, elementos de la Policía Estatal y también de la Guardia Nacional aseguraron la zona. Sobre este caso de la muerte del menor Eric, el fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, informó que serán citados a declarar todos los involucrados en el campamento organizado por esta academia militarizada Ollín Cuauhtémoc. Aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para saber qué pasó con este niño de 13 años que perdió la vida dentro de esta academia. Se encuentran ya en proceso las citaciones para tanto las personas que participaron los menores que participaron en ese campamento. Y hablando de tragedias, a casi un mes de la tragedia en el Festival Act Ceremonia, ¿se acuerdan? Donde murieron 2 fotoperiodistas, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, muy jóvenes, por cierto. Sus familiares acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México para recibir atención psicológica y pues conocer avances del caso. Evitaron dar declaraciones para no entorpecer así las investigaciones. Sin embargo, reiteraron que siguen sin haber pues un acompañamiento real por parte de las organizaciones del evento y evidentemente pues tampoco hay responsables hasta este momento. O sea, la impunidad a todo lo que da. Los pinchazos en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa con este tema? Pues simplemente no paran. Ayer la víctima fue un hombre de 29 años que recibió atención de paramédicos tras reportar síntomas de intoxicación en la estación Buenavista de la línea B del metro. Después de ser valorado, se retiró a su casa por sus propios medios.
y las autoridades, pues ahí dicen que pues tienen casos, algunos confirmados, algunos no, pero nada en concreto. Y mire esto, policías deteniendo a otros policías, así es. Todo esto en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. 2 elementos de tránsito fueron detenidos por presuntamente pedirle dinero en plena vía pública a una mujer a cambio de no quitarle sus placas por cometer una falta de tránsito. Ay, no es cierto, si eso no pasa aquí en esta ciudad, ¿a poco, muchachos? Eso no ocurre aquí. Yo creo que esto es falso, quizá. Bueno, ella decidió llamarle a una patrulla y no pagar la mordida. Muy bien por ella. Los elementos, como estamos viendo, fueron llevados al Ministerio Público para rendir su declaración y saber qué estaban haciendo. Estaban pidiendo la mordida y esos policías. Pero bueno, en otra información, Francisco Garduño ya dejó el Instituto Nacional de Emigración. En redes sociales le dio la bienvenida al nuevo comisionado. Se trata del exgobernador de Puebla, de Sergio Salomón Céspedes. Pero lo que llamó la atención es que en su mensaje resaltaba que tras 6 años en el cargo, la misión había sido cumplida satisfactoriamente. Esto fue lo que publicó este señor, pero hay que recordar que en 2023 se registró un incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua que dejó 40 muertos y por el que pues debía ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas. Espere que esta disculpa sea el día de mañana. Vamos a ver si se lleva a cabo o no, pero pues sí, se atreve a tuitear que la misión se cumplió después de esta tragedia que pesa sobre sus hombros y así se va con toda impunidad. Ya llega alguien más al cargo y de esto de que pasó en ese centro de migrantes en Chihuahua, miren, ya no más. Ya no se dijo más. La presidenta Sheinbaum, por su parte, confirmó casos de corrupción en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Dijo que ya trabajan para fortalecerlo, pues muchas de las actividades de esa instancia estaban subrogadas. Sobre la plaga del gusano barrenador, señaló que en nuestro país ha aumentado el control de ganado para impedir la entrada del que no sea legal. Ya son 8 de la mañana, con 30 minutos. Este es el resumen de la información. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no podrá ser detenido. Un tribunal de la Ciudad de México declaró improcedente la queja de la Fiscalía General contra la suspensión provisional que le otorgaron. Además, asesinaron al secretario técnico del Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco. Se trata de Luis Alberto Rivera. Fue atacado a balazos en su coche cuando salía de su casa. Y 5 muertos y 2 heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en el municipio de Cazones de Herrera, esto en Veracruz. Colectivos de búsqueda localizaron 12 fosas clandestinas en Sinaloa. Los hallazgos ocurrieron en Culiacán, en Mazatlán y Elota. Autoridades no han dado a conocer el número de las víctimas. Y otro enfrentamiento entre policías y presuntos criminales ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán, dejando a 6 policías lesionados. Los agresores iban en 10 camionetas y la balacera duró 15 minutos. Y Giovanna y Mario N. fueron condenados a 170 años de prisión por el secuestro y feminicidio de esta pequeñita Fátima, quien fue hallada sin vida en Xochimilco, en la Ciudad de México, el 14 de febrero del 2020. Y para exigir justicia por el asesinato del activista Marco Antonio Suástegui, normalistas de Ayotzinapa destrozaron la caseta de cobro de Palo Blanco sobre la autopista del Sol, todo esto rumbo hacia Guerrero. Y por su amplia trayectoria académica, política y social, el Senado colocó en el muro de honor con letras doradas el nombre de Efigenia Martínez, quien murió en octubre del año pasado. Esta mujer pionera, escritora, poeta y también política mexicana. Banco Multiva presenta. Y vamos a ver cómo amaneció el dólar este 1 de mayo del 2025. Se cotiza en 19 pesos con 60 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 1.16%. Banco Multiva presentó. Oigan, vámonos a Nuevo León porque allá en Santa Catarina un trailero ignoró los señalamientos de un policía vial que le pedía detenerse y le aventó el camión encima. Ahí estamos viendo el momento que no, hombre, no me voy a parar. Por poco la atropella. El oficial incluso tropieza con la baqueta cuando quiere liberarse de las llantas del tráiler. Luego se levanta, toma una piedra y se la avienta al parabrisas de la unidad, lo que hace que el conductor ya no pueda ver ni avanzar, por lo que metros adelante, pues sí, afortunadamente fue detenido.
Como ustedes saben, hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo, evidentemente. En México se conmemora desde la época revolucionaria. ¿Qué cambios hemos visto en los últimos tiempos en materia laboral para todos los trabajadores? ¿Qué les parece si vamos a verlo? Hoy es el Día del Trabajo. Y con ese contexto vale la pena revisar cómo ha cambiado el trabajo en México los últimos años, por lo menos a partir de la legislación. En primer lugar, para este 2025, el salario mínimo volvió a aumentar y se ubicó en 278.80 pesos diarios. Hace 10 años estaba en 70 pesos con 10 centavos. Otro cambio en materia laboral destacado fue la aprobación de la Ley Silla, que obliga a los empleadores a garantizar el derecho al descanso durante la jornada de trabajo. El año pasado también se aprobó una reforma que da seguridad social a los trabajadores de aplicaciones. Apenas el martes se aprobó una reforma que establece el derecho a propineros a recibir un salario que no podrá ser sustituido ni compensado por ningún tipo de gratificación voluntaria. Y en el tintero todavía hay muchas iniciativas. En el último trimestre del año pasado se presentaron casi 70 en materia laboral. Una de las más comprometidas es la de la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana. Hay otra propuesta en el legislativo para duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días. También hay una de permiso por luto, 5 días de descanso pagados por el fallecimiento de un familiar. Y en el Congreso de la Ciudad de México se está impulsando una reforma para que cuando haya contingencia ambiental sea obligatorio trabajar desde casa, informó Diego Guerrero. Pues ahí están algunas iniciativas que se están trabajando ahora en el Congreso, pues sí, a favor de todos los trabajadores. Oigan, pongan mucha atención, si viven aquí en la Ciudad de México y utiliza el metro, hoy 1 de mayo es día feriado por el Día del Trabajo, evidentemente. Es por eso que habrá servicio, pero con horarios especiales. Tomen nota, el metro abrió a las 7 de la mañana y va a cerrar a la medianoche, mientras que el Metrobús abrió a las 5 de la mañana y cerrará también a la medianoche para que lo tomen en cuenta. Y ya que estamos hablando de las calles chilangas, ¿qué les parece si vamos con mi querido Jorge González al Ángel de la Independencia? Porque nos tienes información importante, mi querido Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Jorge, vamos contigo. Hola Iram, qué gusto me da saludarte y bueno, pues te saludo pues prácticamente todos los días en todos los espacios de Grupo Imagen. En esta ocasión aquí en DPC, pues estamos transmitiendo en el Paseo de la Reforma. Ya está cerrado, Iram, desde la Diana Cazadora hasta la Avenida de los Insurgentes, y es que bueno, pues se han congregado pues diversas organizaciones sociales y sobre todo sindicatos, la Confederación Mexicana de Trabajadores, también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchos maestros han sido convocados a esta marcha que año con año pues se ve aquí en las calles de la ciudad este 1 de mayo, Día del Trabajo. Como puedes observar aquí en la toma de mi compañero Luis Flores, ya son cerca de 400 personas las que se encuentran en las inmediaciones de Florencia y Paseo de la Reforma. Van a avanzar precisamente hasta la Avenida Juárez, ahí dan vuelta, eje central, 5 de mayo, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues por algunos minutos esta mañana el Paseo de la Reforma y todo el corredor turístico de aquí del perímetro del centro histórico pues estará ocupado por marchas que estarán durante todo el día. Por lo pronto, Iram, la información que tenemos. Muy buenos días a todos. Pues para que lo tomen en cuenta, mi querido Jorge, te agradezco mucho la información, de preferencia pues habitar toda esta zona. Gracias, Jorge. Hasta luego, muy buenos días. Que tengas buen día, exactamente. En el estado de Chihuahua se han documentado más de 700 casos de sarampión durante este 2025. De ellos, más de 500 personas se han recuperado afortunadamente. Hasta el momento se han registrado 4 hospitalizaciones y un fallecimiento. Las autoridades invitan a la población a participar, por favor, en la jornada de vacunación que estará hasta el próximo 3 de mayo. Por favor, vacúnense y vacunen a sus hijos. A un mes de la elección judicial, exactamente el próximo 1 de junio, organizaciones civiles denunciaron 11 candidaturas ante el INE por presuntos vínculos con la luz del mundo y del crimen organizado. Acusan omisiones en la evaluación de perfiles y advierten que podrían presentar hasta 40 denuncias más. Exigen al Senado y autoridades electorales garantizar que la justicia pues no quede en manos de perfiles cuestionables. Oigan, sin embargo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que el instituto pues no puede cancelar candidaturas en esta etapa, así como pues lo había sugerido la presidenta Sheinbaum. Recordó que los perfiles fueron evaluados por comités del Congreso conforme a la reforma judicial. Cualquier impugnación, dijo, deberá resolverse después de la elección. Así es, después de la elección, que ahorita no,
que está pasando la elección, a ver qué pasa. Y bueno, ya salieron los primeros camiones que van a trasladar a todo el país las más de 601 millones de boletas para esta elección judicial que, como les decía, se va a llevar a cabo el 1 de junio. La impresión de las boletas ha tenido un costo superior a los 1,000 millones de pesos. Solamente las boletas, ¿eh? Imagínense lo que va a costar toda la elección. Esto solamente para las boletas. Vamos a enlazarnos ahora con Rodolfo Dorantes. Él está en el Zócalo de esta gran ciudad, donde se alista, pues sí, una marcha por el Día del Trabajo. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, vamos contigo. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Iram? Efectivamente, pues estamos aquí donde empieza esta zona peatonal en el primer cuadro capitalino. Es 20 de noviembre, donde, bueno, pues ya comienzan a llegar bastantes trabajadores. Esto en el marco de la conmemoración del aniversario del Día Internacional del Trabajo. Y bueno, pues se va a realizar un mitin y una manifestación y una marcha también aquí en el primer cuadro del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya, como te puedes dar cuenta, están llegando este grupo de manifestantes a este lugar. Son diferentes destinos los que se pretenden llegar. Uno de ellos saldrá de aquí hacia la zona de la Cámara de Diputados, así que hay que estar muy pendientes. Por supuesto, vialidades como el eje central Lázaro Cárdenas ya también registra algunos cortes a la circulación. Calles que ingresan como 20 de noviembre y también las que egresan Pino Suárez, también ya comienza a tener algunos contratiempos en la circulación vehicular. Bien, vale la pena aquellas personas que tienen pensado llegar hacia esta zona, pues utilizar las inmediaciones del sistema de transporte colectivo Metro para evitarse contratiempos, y si no tienen nada que hacer, bueno, pues en este caso el circuito interior puede serles de gran utilidad, Irán. Pues ahí está, sí, va a ser una mañana complicada con estas manifestaciones, ya lo veíamos con Jorge, desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo capitalino, pues es una vialidad muy complicada. Gracias, mi querido Rodolfo. Estamos muy pendientes, cualquier cosa lo estaremos dando a conocer. Gracias, pues eviten mejor toda esta zona. Oigan, tenemos información de última hora con Kena Uribe, así que vamos a la redacción de este programa. Kena, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irán. Te saludo con mucho gusto y te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de informar que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La calificó como positiva y anunció que acordaron que los secretarios de Hacienda y Tesoro, así como de Economía y Comercio, continuarán trabajando en los próximos días para mejorar el balance comercial y avanzar en temas pendientes para beneficio de ambos países. Esperemos que dé más detalles en la mañanera, que está programada para las 9 de la mañana. Esta es la información, Irán. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Kena. Pues sí, ya se veía venir toda esta situación con este cambio del horario de la mañanera, como lo decíamos hace unos momentos, de las 7 de la mañana se cambió hasta las 9, y generalmente eso pasa cuando sostienen una llamada Donald Trump y la presidenta Sheinbaum. Gracias, Kena, estaremos al pendiente de qué ocurre en la mañanera, que como les decíamos es a las 9 de la mañana. Regreso contigo, Irán. Excelente día. Gracias, mi querido Alex, también excelente día para ti. Mientras tanto, hacemos una pausa, no se vayan, es muy breve. Al regresar les tengo buenas noticias. Un adulto mayor olvidó su dinero en un cajero y policías de la Ciudad de México, ¿qué creen? La ayudaron a recuperarlo. Ese sí es una buena noticia. Hacemos la pausa, continuamos con más, no se vayan. Ya estamos de vuelta. Ayer veíamos estas historias de terror que se viven al interior de los anexos y las torturas como la del llamado bote chilero. Pero ¿en qué ayuda toda esta a la rehabilitación? ¿En qué consiste esta tortura del bote chilero? Aquí se los contamos. Vamos a ver la historia. Trabajan mucho por terror. Pero un compañero que no tenía por qué estar anexado porque ya presentaba temas de salud mental, lo centraron en el famoso bote chilero. Un bote chilero es una lata de chiles, de las grandes, pero con el lado que está destapado hacia arriba. Lo sentaron ahí 3 días con sus noches y donde estaba durmiendo le pegaban, pero se me quedó muy grabado eso. Él le hablaba a su mamá. La violación a derechos humanos puede cambiar la conducta de la gente en muchos sentidos, pero no por eso es justificable ni permisible por la ley.
El problema que se vislumbra en México con los anexos es que superan en número a los centros regulados por las autoridades. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones reconoce solo 193 establecimientos para la rehabilitación de adicciones en todo el país, la mayoría de ellos en Baja California y Sinaloa. Sin embargo, en la Ciudad de México, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, el IAPA, tiene registrados más de 190 tan solo en la capital. Es una diferencia sustancial entre los registros federales y los locales que pone en evidencia la existencia de anexos ilícitos. La mayor parte de los centros de atención de adicciones privados en la Ciudad de México son centros de ayuda mutua, es decir, no tienen personal médico. Un ejemplo de estos lugares en la Ciudad de México fue el anexo de Topilejo, donde el 24 de febrero 5 internos fallecieron a causa de un incendio del cual no pudieron escapar. Estamos llamando a uno de estos números que aparecen aquí en la clínica para rehabilitación. Manda directo a buzón. Pero no pasaron ni 2 meses para que los centros a cargo de las mismas personas que mantenían el anexo de Topilejo estuvieran nuevamente activos. Y que no le digan que lo van a internar. Y si él no quiere ir, si se pone rejego. No importa. Nosotros nos lo traeríamos a como diera lugar. Lo único que haríamos sería forcejear para subirlo al vehículo. Ya subiendo del vehículo, ya lo traemos agarrando, cada quien de una mano y de un pie. Y nos venimos directos hasta acá, no nos paramos. Esta voz es de Juan Enrique Ocampo, encargado de la Fraternidad Hombres Preparados, una supuesta red de clínicas que ayudan a personas con problemas de adicciones. Además de estar en Topilejo, operan sin registro en el Estado de México, Morelos y Puebla. Cualquier centro que acepte a una persona en contra de su voluntad está yendo en contra de la ley. Lejos de la rehabilitación, personas que han pasado por anexos comentan que lo único que encontraron fueron traumas. Era el mango de una hacha, me imagino, pero partido a la mitad. Le decían gancitos. Y cada vez que te pegaban te decían recuérdame. Entonces era otra de sus aplicaciones que no sé en qué ayudaban a recuperarse. Al contrario, yo salí muy resentido de ese lugar. Entonces el paciente se llena de resentimiento, de odio, de desprecio y dice, me los voy a chingar saliendo de aquí. Y bueno, mañana vamos a ver el último reportaje de esta serie de trabajos especiales del equipo de investigaciones Excelsior. ¿Cuál es la alternativa entonces a los anexos? Si esto no funciona, ¿qué es lo que pueden hacer los familiares de los adictos? Mañana se los vamos a contar. Mientras tanto, buscan a una pareja de jóvenes desaparecida en Nuevo León. Son Indra Ibarra, de 25 años, y también Santiago Flores, ciudadano estadounidense de 27 años. Ellos fueron vistos por última vez el 27 de abril en la caseta de Sabinas Hidalgo. Ahí estamos viendo sus rostros. Ellos iban a bordo de una camioneta gris y ya se emitieron sus fichas de búsqueda. Si ustedes los reconocen, si ustedes tienen información sobre su paradero, su familia y las autoridades se los van a agradecer. Mientras tanto, policías de la Ciudad de México ayudaron a un señor de 69 años a recuperar su dinero. Esta es una muy buena noticia. El hombre acudió a un cajero automático en la alcaldía Gustavo Madero y pensó que, pues evidentemente, este cajero pues no funcionaba, por lo que se fue sin agarrar el efectivo. Imagínense, más tarde los policías notaron los billetes y los tomaron, pero para entregárselos al subgerente del banco. Horas más tarde, el adulto mayor regresó y afortunadamente pudo recibir su dinero. Aplausos y nuestro reconocimiento para estos policías, ¿eh? No muchos hacen esta buena acción. Qué bueno que ellos sí decidieron regresar este dinero a su dueño, a este adulto mayor. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, pues vamos a ver cómo va a estar el clima para este jueves 1 de mayo, porque sí, efectivamente, el calorón va a seguir en gran parte de la República Mexicana. Sinaloa, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Miren, así
A hidratarse bien, va a ser mucho calor por allá. Se prevén lluvias afortunadamente fuertes en Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Agüita, necesitamos mucha agua. Y para la Ciudad de México se espera un día parcialmente nublado, con muy poca probabilidad de lluvia, con una máxima de 27 grados y una mínima de 16, porque si ustedes pensaban que si va a estar nublado, ya no iba a estar caluroso el ambiente aquí en la Ciudad de México, pues no, va a estar nublado y va a ser un poquito de calor. Tenemos un resumen de noticias porque el punto de las 9 es lo que les tenemos. Un fuerte incendio en una fábrica de aerosoles de Tlaquepaque, Jalisco, dejó 15 lesionados. 4 de ellos se reportan graves. Las autoridades activaron una emergencia atmosférica por la contaminación generada. Además, la Fiscalía de Morelos va a llamar a comparecer a los involucrados en el campamento de la Academia Militarizada en donde murió este pequeño Eric de 13 años. Y despidieron en Oaxaca a la activista Sandra Domínguez y a su esposo, cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada en Veracruz después de estar desaparecidos desde octubre. Esta activista la mamá de Sandra responsabilizó al Estado de su muerte. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compareció en el Senado y presentó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad. Fue aprobada por los legisladores, incluidos algunos de oposición. Organizaciones sociales denunciaron ante el INE a 11 candidatos a cargos del Poder Judicial que presuntamente tienen nexos con el crimen organizado. Y en medio de las complicaciones comerciales por las políticas estadounidenses, la economía mexicana sí creció 0.2%, pero creció todo esto en el primer trimestre del año. Según cifras preliminares del INEGI, Hacienda descarta una recesión. Y a quien no le fue nada bien es a Pemex. Tuvo pérdidas por más de 43,000 millones de pesos en el primer trimestre. La caída fue principalmente por una disminución en las ventas. 9 de la mañana con 8 minutos. Qué bueno que continúan con nosotros. Esperemos que estén disfrutando de este día de asueto para muchas personas. Mientras tanto, les platico que continúa la violencia contra transportistas en Acapulco, en Guerrero. Más de 20 operadores del transporte público han sido asesinados en lo que va de este año. Chofer de combi o como taxista en Acapulco se necesitan 2 cosas. Primero, no tener miedo. Y segundo, pagar una cuota de piso a los grupos delincuenciales. Si se resisten a hacerlo, sus unidades son quemadas. Y lo peor, ellos secuestrados o asesinados presuntamente por el cártel de los rusos o el cártel independiente de Acapulco. Pero las extorsiones no son nuevas. En marzo del año pasado se difundieron imágenes como esta, en donde presuntos extorsionadores tableaban a operadores del transporte público por no reportar a tiempo sus rutas. Desde que sales te rutan, De acuerdo con datos del gobierno estatal, en Acapulco existen cerca de 4,000 concesiones para taxis colectivos, distinguidos por franjas amarillas, y 4,000 concesiones de taxis privados de color azul. Las cuotas de extorsión pueden ir entre los 2,000 y 3,000 pesos, lo que podría alcanzar una ganancia para el crimen organizado de más de 200,000 millones de pesos. La violencia escaló. En lo que va del año 2025 se han reportado 25 asesinatos a taxistas y 2 asesinatos a conductores de combis. Es por eso que en el puerto han sido suspendidas varias rutas de transporte. Actualmente solo el 30% está operando. Y aunque se han realizado operativos de seguridad coordinados a nivel estatal y federal, y pese a que los transportistas han hecho huelgas, incluso quemando ataúdes en medio de las vialidades y realizando paro de labores, la violencia no para. Denuncian que han sido olvidados por el gobierno, lo que ha provocado que muchos abandonen su oficio y busquen nuevas formas de sustento para mantener a sus familias. Te informó Kena Uribe. Y evidentemente en toda esta situación no solamente los transportistas son los que salen perdiendo, también los pobladores, también los habitantes de Acapulco que pues ven reducidas sus posibilidades de transporte para ir de un lugar a otro, y el turismo, que es de lo que vive precisamente el puerto de Acapulco. Las autoridades, pues bien, gracias. Y bueno, hablando de esto, ayer se conmemoró el Día del Niño aquí en nuestro país, pero hay menores en nuestro México para quienes no significa pues nada en absoluto. No hay nada que celebrar.
Tal es el caso de Héctor, de 13 años. Él tiene que ayudar económicamente a su familia porque es de escasos recursos. De acuerdo con cifras del INEGI, en el Estado de México, cerca del 6% de los menores están ocupados en actividades no permitidas. Es un día normal para mí. Hoy es el día del niño, pues es cuando se le regalan muchas cosas al niño. Y yo en este día pues estoy trabajando. A la vez se siente feo por no ver a los niños cómo tienen juguetes. A mí ya no casi no me llama la atención los juguetes, ¿no? Pero pues sí, uno que otro sí. Y así en la situación de Héctor, lastimosamente se encuentran miles de niños alrededor de la República Mexicana. Sajid Fonseca nos presenta a mujeres empoderadas en acción. ¿Las quieren conocer? Vamos contigo, mi querido Sajid. Así es, en esta ocasión, mujeres en acción que dejarán mi carro reluciendo de limpio. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A ver, cuéntame, ¿por qué empezaste a lavar coches? Ay, es que hacía mucho calor y aquí la brisa del agua pues te refresca, además te ganas tu dinero y un excelente ambiente laboral. Ay, sí, mira. Yo soy... Mira. Es hasta porra. Pero de seguro es puro chisme aquí con ustedes. No, todas nos queremos mucho. ¿Y qué es lo más complicado de tu trabajo? Ay, yo creo que hacer vidrios. ¿Qué te gusta más, limpiarlos o empañarlos? Empañarlos. Oye, Daniela, ¿por qué un concepto de mujeres y no de hombres? Porque siento que las mujeres somos más detallosas en los carros y pues en cualquier otra cosa. Oye, amiga, ¿cuánto es de la lavada? Serían 70 pesos. ¿Y nada más incluye la lavada? No, también te incluye esto. Oye, muchísimas gracias que me dejaste mi carro al puro tiro. Sí, ya sabes que aquí en mis car wash los dejamos bien chidos. Eso es todo. Bueno, nosotros regresamos al estudio y ahora sí ya me voy a Coto. Hijo de su madre. No, pero espérenme, híjole. Tienes tus bots votando, ¿verdad? No, pero todos vamos con mi abuelito de Bilbao. Ahí está, mi querido Lalo, regresó con todo. Qué bueno que ya andes por acá. Hemos llegado al final de este programa, pero antes tenemos información.